Damos gloria a Dios por esta mañana maravillosa, mañana de gloria, mañana de honra, mañana de alabar al único que nos es fiel, porque su fidelidad es sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Él es el único fiel. Él es el único fiel. Hoy estamos viendo un poderoso tema acerca de la carne y el espíritu. ¿Quién vence en tu vida? ¿Quién vence? ¿El espíritu o la carne? Vemos aquí en la carta del apóstol Pablo, en Romanos, cómo Pablo hace un contraste entre la carne, el espíritu y el enemigo. El hombre, la carne es el hombre exterior. Si el hombre exterior, la carne, sigue a Satanás, él lo va a llevar abajo, a la condenación eterna. ¿A través de qué? Del pecado, que lo lleva a la muerte. Hace un contraste entre el espíritu interior del hombre, que es el soplo de vida que Dios le ha dado, que si este espíritu interior sigue al Espíritu Santo, se une con el Espíritu Santo nos va a llevar arriba a la presencia de un Cristo que vive. Y esto te va a llevar a la justicia y a la vida eterna. Ese es el contraste que el apóstol Pablo hace en su libro de Romanos. Y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿De quién nos estamos dejando guiar? El hombre es el que elige a quién seguir. Es la decisión tuya quién va a vencer en tu vida. Si te vas a dejar vencer de la carne o si te vas a obedecer al Espíritu Santo. Entonces, que quede claro que la carne es el hombre exterior, que si el hombre exterior sigue a Satanás y los deseos engañosos de su carne, va a ir a la condenación eterna a través del pecado que trae muerte. Pero si el ser humano decide en su espíritu seguir a Jesús, entonces se va a dejar guiar, se va a fusionar con el Espíritu Santo va a gobernar su vida y el Espíritu Santo en su guianza lo llevará arriba con Cristo a la justicia de Dios y a la vida eterna. Pero vámonos a la cita bíblica. Amén. Vamos a estar leyendo en Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuándo nos vendieron al pecado? Cuando Adán y Eva pecó. Somos descendencia de allí y traemos esa conciencia pecaminosa en nuestra vida. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así es que, mi amado, esto es algo bien fuerte y bien digno de examinarnos, porque muchas veces queremos estar en Cristo, pero realmente la carne está gobernando. Yo creo en Dios, pero es que yo me tengo que defender, es que yo tengo que hacer valer mis derechos, ¿sí? Tenemos que estar bien centrados en a quién estamos siguiendo.
al pecado que mora en nosotros y que hacemos lo que no queremos, o nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que mora dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo. Entonces, mis amados, este contraste es entre la carne, el hombre exterior, y el espíritu, el hombre interior. Y ahora nos vamos al capítulo 8. Se considera primordialmente la carne frente al espíritu. Esto es una guerra constante, es una guerra diaria lo que la carne le hace al espíritu, porque la carne desea, por poner un ejemplo, el descanso. Es que estoy cansada, es que me acosté a tal hora, yo no me puedo levantar a las 4 de la mañana porque es que estoy cansada, es que estoy agotado, es que no puedo ya. Y perdemos la bendición de iniciar nuestro día con Dios. Y leemos en Romanos 8, del 5 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso veíamos ahorita que si tú sigues la carne, a través del pecado te va a llevar a la muerte. Pero si tú sigues al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo va a enfrentar a tu carne y el Espíritu Santo te va a llevar a la vida eterna. Así es que el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden porque están viciados al pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que quede claro esta carta de Pablo en Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aunque el cuerpo esté muerto, viciado al pecado, tu espíritu va a vivir a causa de la justicia. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Dios es el único que te va a levantar tu cuerpo mortal. Él es el único que lo puede hacer a través del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Qué clara y qué precisa es la palabra de Dios. Si nos sometemos a ella, vamos a obtener la victoria divina. ¿Y cuál es la razón del verso 5? Ninguna condenación hay en Cristo, el cual habla de no andar o vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las acciones provienen de las ideas que salen del corazón o la mente. De allí provienen las ideas, de lo que sale del corazón y de la mente. Así que nos vamos un poquito a Gálatas. A Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Nombra 13 frutos de la carne, 13 obras de la carne. Envidias, homicidio, no más, 13. Envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes
a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Ahí está descrito en la palabra 18 obras de la carne que Dios aborrece. Así es que nadie te va a engañar diciéndote, no, mira, es que esto te lo digo yo, eso te lo dice la Biblia, que no practiques estas obras de la carne, porque no son agradables a Dios y te va a traer a la condenación eterna. Así que adoramos al que vive, adoramos a ese Rey precioso. Por tanto, Pablo después dijo, porque que da la razón para algo. Lo que te da la razón para algo es la carne. Piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La carne te va a dar razones para actuar. Te va a decir, es que tú lo puedes hacer y tú le vas a decir a la carne, todo lo puedo, pero no todo me es lícito. No puedo hacer todo lo que tú piensas, lo que tú me dices que haga, porque no todo lo puedo hacer. No todo me es lícito hacerlo. La carne siempre te va impulsando a retar al Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Pero tú eres el que mueres a ese deseo engañoso de la carne que te lleva a la perdición. Entonces, mi amado, los que viven conforme a la carne es un grupo, ¿verdad? Podemos ver dos grupos aquí. El que vive conforme a la carne satisface a la carne. Te puedes levantar a las 4, pero la carne te dice, ay, un poquito más, deja que la hermana Elvira esté sola ahí con los que quieran entrar. Ven, yo te voy a sobar un poquito, abraza la almohada, ahí te quedas y te pierdes conocer que la carne te va a llevar a obedecer el pecado y el pecado te va a llevar a la muerte eterna. Y no solamente el que no te levante, muchas otras cosas. El segundo grupo son los que viven conforme al Espíritu. Y ahí es donde tú te enfrentas con esa realidad. ¿Cómo estás viviendo? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Quién está venciendo en tu vida? ¿Quién vence en ti? Así es que te insto a que examines tu actuar. Examines a quién estás siguiendo, a quién estás obedeciendo. Cuando vemos la frase que dice de las cosas de la carne, ¿cómo puedes tú seguir las cosas de la carne? Podemos pensar en lo que es inmoral o malo. Esta es una expresión que seguramente incluye esta clase de comportamiento. Así es que, sin embargo, no te limites a ello. Ve a la Biblia y léete ahí donde leímos Gálatas 5, del 19 al 21. Échale un vistazo a las obras de la carne y analízate. Ahí está la inmoralidad, ahí está la borrachera, ahí están tantas cosas, los celos, las contiendas. Si tú eres una persona que por cualquier cosa te irrita y armas un lío de cualquier cosa, una contienda, déjame decirte, ahí no está Dios. Porque en casa de contiendas no habita Dios. Dios no quiere nada con el pleito, nada con la contienda, porque son obras de la carne. Porque cada vez que hay una contienda estamos autodefendiéndonos, defendiendo nuestros derechos, nuestros valores. Bueno, podemos hacerlo, pero sin contienda. Si alguien está cometiendo una injusticia contigo, primero, antes de airarte, ve a la presencia de Dios. Clámale a Él por sabiduría para poderte acercar a la persona que te está haciendo la ofensa o que te está acusando de algo, con pruebas en la mano. Mira, esto que tú me estás diciendo no es legal, porque esto es esto y así. Y explicarle de una forma paciente, consciente, la realidad de la situación.
sin entrar en contienda. Y la expresión, las cosas de la carne. Veíamos, ¿verdad? Que eso se refiere a las acciones y actitudes de este mundo, un mundo que pasa. El mundo y sus deseos pasan, pero nosotros nos enredamos en las patas del caballo todo el tiempo queriendo darle gusto a la carne, darle gusto a la carne. Pensar en las cosas de la carne significa que, que los que así hacen están absorbidos por la vida, atados a la tierra, se centran solamente en lo que pueden ver, probar o sentir. Qué hermoso es cuando vivimos de acuerdo al Espíritu. La actitud carnal no va más allá de las cosas naturales. La actitud carnal te limita. Quiero poseer cosas. No tengo una cuando ya estoy pensando en adquirir otra. No he descansado de una deuda cuando ya me estoy metiendo en otra. Porque es que para mí es fácil que me presten. Puede que sí, pero eso va a atar tu mente a ser esclavo en el pensamiento de aquella persona a quien tú le debes. Así es que tengamos presente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos viviendo y cuáles son los resultados que vamos a obtener cuando vivimos de acuerdo a la carne. En Mateo 6:31 se enumera la trinidad de las personas que se centran en la carne. ¿Cuál es la trinidad de las personas que se centran en la carne? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y eso se ve ahora en diciembre. La gente está desesperada por pintar las casas. La gente está desesperada por poner el árbol de Navidad, por organizar. No tienen dinero, pero yo arreglo mi casa porque es que mi casa tiene que estar arreglada con todos los accesorios de Navidad. Es que yo tengo que vestir de ropa nueva, un vestido para el 7, un vestido para el 24 y un vestido para el 31. Eso me pasaba a mí cuando no tenía a Jesús. Si yo no le conseguía la ropa a mis hijas, no es que ellas tienen que estrenar el 7, tienen que estrenar el 24, tienen que estrenar el 31. Es que la gente corre el 7 de diciembre a comprar la ropa. No, y el 24 peor. Lo sé porque trabajé en un almacén de ropa, Dios mío. Y eso, lo que era el 7 de diciembre, nosotras no descansábamos. El 24 de diciembre salíamos tarde del almacén y el 31 peor. No podemos vivir de acuerdo a la Trinidad de la carne. No podemos vivir. ¿Qué comeremos? No es que tenemos que hacer la cena navideña. Yo no tengo ni un peso, pero en mi casa eso, la mesa se desborda de comida. Es que no te digo que no puedes comer, que no puedes compartir, pero no necesariamente tiene que ser ese día y una celebración. ¿Qué beberemos? No tengo plata, pero mi nevera está llena de cerveza, de trago, porque es que hay que festejar el 31 de diciembre de donde sea. Miren, no cosa más bonita que sentarse en familia y compartir, hablar de cosas sin necesidad de un trago. Y los cristianos lo sabemos, que no hay una botella en nuestra mesa y eso no quiere decir que no seamos felices, que ponemos las alabanzas alegres, alabanzas felices, y vamos a estar bien, no tenemos que estar ebrios, ni poner un picó que reviente los oídos de los vecinos. Así es que no viva según la Trinidad de la carne, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Pablo escribió acerca de unos cuyo Dios es el vientre, que, que solo piensan en lo terrenal. Puede que una persona sea agradable, buena, atractiva, educada, culta, popular, que viva de un arduo trabajo y que sea un buen vecino, pero a pesar de ello, será alguien cuya mente está fija en la carne.
Las cualidades del ser humano no le van a impedir vivir según la carne. Lo que te impide vivir según la carne es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de tu corazón, dentro de tu vida, cuando tú recibes a Cristo. A diferencia de los anteriores, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ahí lo vimos en Romanos 8:5. Vamos a repasar Romanos 8:5. Dice, vamos a buscar nuevamente Romanos 8:5. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esta palabra está clara para nosotros, mis hermanos, que debemos pensar en las cosas del Espíritu. Así es que no es fácil pensar en las cosas del Espíritu. El mundo que nos rodea es el mundo que se experimenta con los 5 sentidos. Por eso, porque tú experimentas un mundo con los 5 sentidos, no es fácil pensar en las cosas del Espíritu. El mensaje con que se nos bombardea es el mensaje en el sentido de que para ser felices y estar bien es necesario ciertos productos o servicios. Aun si somos cristianos y lo único en lo cual pensamos es en cuidar de la carne, será casi inevitable tener una mentalidad carnal. Y esta es la razón por la cual nuestras vidas deben girar en torno a aquellas actividades que dirijan nuestra atención a lo espiritual. Actividades tales como la lectura y el estudio de la Biblia. Actividades como la oración fervorosa y frecuente, la asistencia fiel a la iglesia, la participación en las obras del Señor, la relación con nuestros hermanos cristianos. ¿Y cuál es el resultado que vamos a obtener a través de vencer la carne? ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener? El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuál es el resultado que vas a obtener cuando te centras en Cristo Jesús? Vas a obtener vida y paz. ¿Y quién no quiere tener vida y paz? Es importante tener una mentalidad espiritual en lugar de una mentalidad carnal. Ocupar tu pensamiento en las cosas espirituales te va a dar vida. Y vas a tener una vista, vas a tener claro todo lo que muere físicamente en ti. Si tú tienes una mentalidad espiritual, esta muerte de los deseos engañosos de la carne debe referirse a todo lo que tú vas a dejar de desear. Y esto significa estar separados de la carne para vivir unidos a Dios. Unirte al Espíritu Santo ahora y durante la eternidad. Ese es el resultado de vivir conforme al Espíritu. Y por otro lado, cuando tú te ocupas del Espíritu, esto te trae vida y paz. La palabra vida se refiere a la vida espiritual, y esto es la unión espiritual y la comunión con Dios, y las bendiciones que resultan de ellas te van a seguir. Ya tú no perseguirás las bendiciones te perseguirán a ti. Y esa es la realidad de vivir unido a Jesús. Y una de las bendiciones relacionadas con esta vida es la paz. No importa cuál sea la tormenta que te llegue. Puede llegar el enemigo con 21 problemas, pero tú vas a reconocer
que el que resuelve tus problemas es Dios a través de la oración, que es fuente de poder. Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como cristianos que somos, cuando nos ocupamos de las cosas espirituales, esa paz celestial continúa, incluso se profundiza en ti. Y es sorprendente, mis amados, es sorprendente que tú diariamente eres atacado, eres atacada. Diariamente, por una y otra cosa, el enemigo te quiere desesperar. El enemigo te quiere angustiar. Pero tú, como ya conoces la palabra y tienes la espada en tu mano para cortar toda acechanza del enemigo, vuelves a la realidad del verso 7 y el verso 8. Vamos a buscarlo nuevamente, el verso 7 y verso 8 que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Léete el capítulo 8 de Romanos y ahí encontrarás toda esta hermosa palabra que Dios te da en esta mañana. El 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Sea la gloria del Eterno. Sea la gloria al gran Rey, al gran yo soy. Esa es la realidad, mi hermano, mi hermana. Esto fue lo que dijo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y tú eres el que eliges a quien sigues. Y la palabra enemistad es traducción de etra, que proviene de etros, la palabra para odiar y oponerse a otro. Así es que, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿A la carne o al espíritu? ¿Quién está venciendo en tu vida? ¿Quién vence en tu vida? ¿La carne o el espíritu? Tienes que analizarte, analizar por dónde vas, cómo caminas, a quién estás satisfaciendo, a quién estás obedeciendo, la carne o el espíritu. Qué bueno es Dios que nos deja su palabra para que nosotros entendamos a quién seguimos. Debemos establecer la claridad precisa de a quién seguimos, al espíritu o a la carne. Porque la carne desea lo contrario del espíritu y el espíritu lo contrario de la carne. Y estos son dos que se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Ahí está Gálatas 5:17, te lo dice. Se opone, hay una oposición y esto nosotros lo sentimos. Nosotros los hijos de Dios sentimos esta oposición. Cuando la carne quiere dominarte, es una lucha tremenda, mis amados. Esto es una lucha tremenda. Luchamos contra el sueño. El enemigo te cansa, te fatiga.
es que no puedo conectarme al devocional. Y no es tan interesante si te conectas, sino la búsqueda de Dios. Es que estoy cansada, es que me duermo cada vez que cojo la Biblia. Es que cojo la Biblia y yo me duermo. Satanás es sutil, mi amado. Satanás es sutil. Antes yo me arrodillaba y yo quedaba dormida de rodillas, ahí me dormía y cuando abría los ojos ya había pasado media hora, no había orado, solamente había dormido. Luego cogía la Biblia y terminaba con la cabeza doblada sobre la Biblia. Pero hay que ser estratégico porque sabemos que esa es la carne y el enemigo. Y tú te levantas. Comencé a orar caminando, caminando. Hoy te puedo decir que me arrodillo y no me duermo porque levanto los brazos. Si tengo que orar con los ojos abiertos, oro con los ojos abiertos. Si tengo que levantar la voz, levanto la voz, pero no me voy a dejar adormecer. Y voy a leer la palabra, la leo caminando. Si veo que me duermo, si no, me siento aquí en el escritorio y la desgloso con el Espíritu Santo. Pero no te dejes adormecer. Y es bueno que reflexionemos. En nuestra vida cristiana existe una lucha constante entre nuestra naturaleza carnal y el Espíritu de Dios que habita en nosotros. En ti hay un espíritu superior que te va a ayudar a levantarte, a buscar esa presencia. Mira, yo iba a la iglesia y yo me sentaba y me dormía de inmediato. Y una vez escuché un susurro en mi oído que me hacía... Yo, mijito, a mí no me vas a dormir. Hablé con el pastor y le dije, colóqueme de ujier. Pastor, yo quiero servirle al Señor. Ya no quiero sentarme porque sabía que cada vez que me sentaba me dormía. Pero era porque estaba fatigada. Todo el día trabajaba desde las 5 de la mañana, hacía todo en mi casa para irme a laborar a las 8 y regresaba a mi casa a las 10 de la noche y mi cuerpo estaba cansado. Pero como yo sabía que no podía dejar de trabajar y que mi cuerpo estaba cansado, entonces coloqué mi ujier y siempre me gustaba estar en la puerta recibiendo a la gente que llegaba, porque tenemos que ser estratégicos. Así que la carne busca satisfacer sus deseos y placeres, se enfoca en lo temporal y lo material, se deja llevar por las emociones y los sentimientos. Eso es lo que hace la carne. Pero ¿qué hace el espíritu? Verso el espíritu. Busca agradar a Dios y seguir su voluntad. Se enfoca en lo eterno y lo espiritual. Se guía por la palabra de Dios y la fe. Ahí está completo, está tranquilo. Así que escúchate este video hasta el final y aprende a diferenciar qué es lo que te está dominando y quién está venciendo en tu vida. ¿Quién vencerá? Ahí leímos en Romanos. No en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Jesús. Y aquí tenemos algunos consejos prácticos. Busca la ayuda del Espíritu Santo para vencer la carne. El Espíritu Santo es el único que te ayuda a vencer la carne. Lee y medita la palabra de Dios para fortalecer tu fe. Rinde tus deseos, tus planes a Dios y busca su guía. Así que, mis amados, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Allí lo encuentras en Timoteo 1:7, segunda de Timoteo 1:7. Pero yo no puedo, pero yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Bendito Padre Celestial, Dios de misericordia y poder, te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor. Gracias por habernos dejado textualmente escrito lo que nos puede gobernar. Si lo que nos gobierna es la carne o nos gobierna el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos diferenciar, podemos conocer los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos das la fortaleza. Hoy humildemente venimos delante de tu altar a pedirte que nos perdone. Perdónanos, Señor, porque si hasta hoy hemos vivido conforme a los deseos engañosos de la carne que nos lleva a vivir
en pecado y nos quita la vida, Padre, hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a vivir conforme el deseo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y no conforme al deseo carnal. Hoy, Señor, nos entregamos a ti en cuerpo, alma y espíritu. Hoy yo declaro, vamos, declare conmigo, Señor, yo declaro que soy tuyo, que soy tuya, que vivo para agradarte a ti y no agradar a mi carne, que el que vence en mí es el Espíritu Santo de Dios, que mi carne está vencida totalmente por la presencia de un Dios que vive y que mi mente se oxigena pensando en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Yo hoy declaro que mi mente está cautiva a la obediencia de Jesucristo y que hoy vivo para un Cristo que vive y reina en mi corazón. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Rey de Gloria. Adoro tu presencia. Vamos, adórele por un momento. Adoro tu presencia, Jesús. Adoro al precioso Espíritu Santo que mora en mí. Le clamo para que no me deje vivir de acuerdo a los deseos engañosos de la carne. Oh bendito de Israel, yo me entrego a ti en este día, entrego este día en tu presencia. Yo declaro que será un día lleno de la gracia y el poder de Dios. Yo hoy voy a vivir, vamos, declárelo conmigo. Yo hoy declaro que voy a vivir este día de acuerdo al Espíritu Santo de Dios venciendo los deseos de mi carne. Hoy no habrá pleito en mi casa. Hoy no habrá contienda en mi vida. Hoy no habrá mal humor. Hoy no habrá tristeza. Hoy no habrá llanto. Hoy no habrá pleito en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Declaro que será un día tranquilo de acuerdo a lo que Jesús dice que yo soy, en el nombre poderoso de Jesús. Así que mis amados, te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal para que te llegue la notificación cada vez que subamos un video. Dale a la campanita, dale me gusta, comparte con más personas para que aprendan a vencer los deseos de la carne y a vivir conforme al Espíritu, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que venza nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra carne. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.